Chicos, muy buenas tardes con todos. A continuación voy a explicar las clases del día de hoy. Recuerden que se están conllevando lo que son diferentes lecturas para que ustedes las puedan analizar, puedan comprender qué es lo que dice cada lectura, qué es lo que quiere expresar, qué es lo que quiere dar a entender cada autor de estas lecturas, pues, ¿no? Bien, antes de empezar con la lectura, ustedes ya saben que existen lo que son diferentes preguntas, en la cual una de estas preguntas indica lo siguiente. ¿Sabes qué es lo que es un malentendido? Tienen que realizar un ejemplo. Estos ejemplos lo tenían que mencionar ustedes en clase, pero por motivo de que no se pudieron conectar, vamos a pasar a lo que es la lectura principalmente. Voy a leer lo que es la otra pregunta. ¿Qué es lo más importante? ¿El salir uno con la suya o tener amigos? ¿Qué es lo más importante para ustedes? ¿Salirse con la suya o simplemente tener más amigos en realidad, ¿no? Estas preguntas están basadas literalmente en lo que es la lectura, en la cual esta lectura se la denomina como historia de dos hermanos. Este es el nombre de la lectura, historia de dos hermanos, y a continuación voy a leerla para que ustedes la puedan analizar, puedan interpretarla. Bien, esta es la historia de un par de hermanos que vivieron juntos y en armonía por muchos años. Ellos vivían en granjas separadas, pero un día cayeron en un conflicto. Este fue el primer problema serio que tenían en 40 años de cultivar juntos hombro a hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes en forma continuada. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir la puerta encontró a un hombre con herramientas de carpintero. Estoy buscando trabajo por unos días, dijo el extraño. Quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda en eso. Sí, dijo el mayor de los hermanos. Tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja vive mi vecino. Bueno, de hecho es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros, pero él desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto. No quiero verlo nunca más. El carpintero le dijo, creo que comprendo la situación. El hermano mayor le ayudó al carpintero al reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo. Cerca del, cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos, su quijada cayó. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente que tenía las dos granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte con todo y pasamanos. En ese momento, su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y abrazando a su hermano mayor le dijo, eres un gran tipo. Mira que construir este hermoso puente, después de lo que he hecho y dicho, estaban en su reconciliación los dos hermanos cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas. No, espera, quédate unos cuantos días, tengo muchos proyectos para ti, le dijo el hermano mayor al carpintero. Me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes por construir.
Muchas veces dejamos que los malentendidos o enojos nos alejen de la gente que queremos. Muchas veces permitimos que el orgullo se anteponga a los sentimientos. No permitas que un pequeño desliz malogre una gran amistad. Recuerda que el silencio a veces es la mejor respuesta. Una casa feliz es lo más importante. Haz todo lo que esté a tu alcance para crear un ambiente en armonía. Recuerda que la mejor relación es aquella donde el amor entre dos personas es mayor de que la necesidad que ellas tienen una por la otra. Perdonar no cambia en nada el pasado, pero sí el futuro. Es una lectura en sí anónima, como indica el texto. En sí, como se pueden dar cuenta, esta historia de dos hermanos, hubo un pequeño disgusto, ya que ocurrió lo que es un malentendido, ¿no? Eso es lo que da a entender esta lectura, esta historia, refiriéndose a los dos hermanos, en la cual uno por un malentendido se pelearon, se disgustaron y se dejaron de hablar. Luego llegó el carpintero, en la cual logró realizar lo que es un puente y eso logró que ambos se volvieran a llevar y puedan vivir en armonía prácticamente. Bien, luego de esto, aquí también está una referencia de lo que es el puente que realizó en sí el carpintero, como se pueden dar cuenta, es un puente, este puente que está aquí. Bien, ahora sí, vamos a lo que es las preguntas de esta historia, ¿no? De esta lectura, en la cual abarca lo siguiente. La lectura Historia de dos hermanos, la primera pregunta indica qué edad podía tener los dos hermanos, 40 y 35, 52 y 40, 59 y 60, 40 y 39, 42 y 40, 30 y 29. Analicen la lectura y por favor escoger la respuesta correcta. ¿Cuál fue la causa del conflicto? Indica la segunda pregunta. Asimismo, ustedes van a analizar, van a identificar cuál fue esa causa del conflicto en la cual se dejaron de hablar estos dos hermanos. ¿Qué le mandó a hacer Luis al carpintero? Ustedes ya saben que especialmente le mandó a realizar el carpintero al analizar ya la lectura. ¿Qué fue lo que más le molestó al hermano mayor de su hermano? Ustedes también deben de, deben de identificar cuál es esa respuesta y colocarla, pues, ¿no? 5. Asocia estas palabras con su significado. Una quijada, está caso, armonía, desliz, reconciliación, conflicto, malentendido, provisiones. Van a asociar, es decir, van a identificar cada palabra con su significado. Recuerden que antes de ir a lo que son las preguntas, ustedes tienen que identificar y observar si es que existe lo que son palabras que no las entienden o frases que no las entienden. Ustedes ya saben que cuando identifican palabra o frase que no entienden dentro de una lectura, dentro de un texto o un párrafo, ustedes ya saben que tienen que buscar su significado para que puedan entender de qué se está tratando lo que es la lectura, para que ya puedan poder interpretarlo mucho más fácil a saber lo que es las definiciones de estas palabras o frases que no reconocen su significado. Es por eso que está esta pregunta que indica. Asocia estas palabras con su significado. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a buscar el significado de quijada, ocaso, armonía, conflicto, malentendido, provisiones, reconciliación y desliz. Y van a identificar cada significado de estas palabras. Ahora, después de eso, ustedes van a tener que analizar todo este párrafo de este concepto que está aquí. En realidad, ¿a qué se dedicaba el carpintero? Ustedes ya al momento que ustedes ya pueden analizar, pueden la lectura, ustedes ya pueden ir respondiendo cada pregunta. En realidad, ¿a qué se dedicaba el carpintero? 7. ¿Con qué otro malentendido se resolvió el conflicto? ¿Con qué otro malentendido se resolvió el conflicto? ¿Cuál sería?
Luego está lo que es la 8. ¿Has tenido alguna vez un malentendido con una amiga o amigo? Cuéntalo. Si ustedes han tenido este malentendido, tanto con un amigo, con una amiga o con un primo o con algún familiar, lo van a contar si es que han tenido un malentendido. Si no, no hay problema, pueden pasar la pregunta. En la pregunta 9 indica, al final de la lectura hay 5 consejos, cópialos aquí. Asimismo, van a identificar en la lectura cuáles son esos 5 consejos que indica la lectura y ustedes van a escribirlos en la pregunta número 9. No permitas que, por ejemplo, que hay una, no permitas que un pequeño desliz malogre una amistad, una gran amistad. Recuerda que el silencio a veces es la mejor respuesta. Ese sería otro. Ustedes van a ir analizando la lectura y van a ir respondiendo cada pregunta. Recuerden que son 5 consejos que indica la lectura. Ustedes tienen que identificarlo y colocar la respuesta correcta en esta pregunta número 9. En la 10 indica, opina sobre el contenido y consejos de esta lectura. Es aquí donde ustedes van a colocar el análisis, cómo ustedes comprendieron esta lectura de esta historia de los 2 hermanos. Van, de acuerdo al análisis que ustedes identificaron en esta lectura, ustedes van a colocar su propia conclusión en la pregunta número 10. Opina sobre el contenido y consejos de estas lecturas. Recuerden, por favor, colocar sus propias palabras, sus propias conclusiones. Ustedes van a ir ya, mediante todas esas conclusiones, ustedes van a poder, se les va a hacer mucho más fácil poder comprender lo que es una lectura en sí, qué es lo que quiere expresar esta lectura, a qué texto se refiere, si es un texto científico, si es político, si es periodístico o simplemente es una noticia. Ustedes ya van a poder analizar, van a poder identificar, van a poder comprender y van a poder desarrollar sus propias conclusiones de acuerdo a la lectura que ustedes están leyendo, de acuerdo al texto o a lo que ustedes estén observando en sí. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que, por favor, cualquier inquietud me indican por medio de plataforma que con gusto les voy a responder. Ahora continúo con el repaso cómo están estructuradas las preguntas para su examen el día sábado. También no está de más mencionarles, recordar que para realizar su examen ustedes tienen que estar al día en sus pensiones. Pues no, ustedes eso ya lo saben en sí. Bien, la primera pregunta indica, analice la siguiente frase y elija la opción correcta. Antes de empezar con el cuestionario, les voy a explicar algo. En cada pregunta donde indica, por ejemplo, ¿qué hizo el acusado con uno de los papelitos? Esta pregunta está relacionada con la lectura juicio injusto. Esto. Esta pregunta está relacionada con la lectura juicio injusto. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a determinar? Ustedes van a analizar, por ejemplo, ¿qué hizo el acusado con uno de los papelitos? De acuerdo a la lectura que ya vimos anteriormente, llamada juicio injusto, ¿qué es lo que hizo? Eso es lo que les quería explicar. Cada pregunta que está representada por cada lectura que ya se ha venido conllevando, que se ha podido identificar sus propias respuestas, tiene su propio nombre. Cada pregunta la representa con su propio nombre de cada lectura. Ya vamos a identificar. Por ejemplo, indica, analice la siguiente frase y elija la opción correcta, es la número 1. Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los que se encargan de ejercerla. Ustedes van a analizar cada opción y van a simplemente escoger la opción correcta. La igualdad ante la ley significa que no debe haber discriminación de una persona. B, todos deben ser tratados con igualdad, independientemente del lugar de nacimiento. O C, todas las anteriores. Ustedes van a elegir qué literal es el correcto. La 2, ¿qué significa esta expresión chivo expiatorio? Este también ya lo vimos en una lectura. Se refiere a una persona o grupo de personas a quienes se les ha encargado de culpas que no les corresponden. Se utiliza para eximir a los verdaderos culpables, todas las anteriores. ¿Qué opción escogerían ustedes?
La 3, ¿qué hizo el acusado con uno de los papelitos de acuerdo a la lectura juicio injusto? ¿Qué hizo? El acusado rompió uno de los papelitos que le dio el juez. El acusado se comió uno de los papelitos que le dio el juez. O el acusado votó uno de los papelitos que le dio el juez. 4. Completar la siguiente alternativa de acuerdo a la lectura juicio injusto. Esta también está con lo que es la lectura juicio injusto. El juez, sabiendo que el hombre era honrado, trasladó al veredicto a manos de policía, abogados o Dios. Ustedes escogen el literal. Identificar la definición de la siguiente frase. La frase es: a grandes males, grandes remedios. Significa que es un refrán que significa que ante un problema grave se debe tomar medidas drásticas para solucionarlo. O el refrán proviene de un pasaje del libro del Líbito de la Biblia o todas las anteriores. Escoger el literal correcto. Elija la opción correcta a la siguiente alternativa. ¿Qué significa la palabra sabiduría? A. La sabiduría es aquel que posee muchos conocimientos sobre arte, ciencias, matemáticas, astronomía e historia. B. La sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Ustedes van a analizar cada opción y van a elegir la opción correcta de acuerdo a qué significa sabiduría. ¿Qué aconseja el poema? Elige una opción de acuerdo a la lectura Sabiduría Árabe. ¿Qué aconseja este poema? Sabiduría Árabe. No creer todo lo que oyes, no hacer todo lo que quieras, no decir todo lo que puedas, no gastar todo lo que sabes. Van a elegir cuál es el opcional correcto. 8. ¿Cuál es el sentido de estos consejos de la lectura Sabiduría Árabe? Aquí está. ¿Cuál es? ¿Cuál es el sentido de estos consejos de la lectura Sabiduría Árabe? No hacer nada, ser prudente o hacer siempre lo que quiera. En la 9 dice: elija la opción correcta de las siguientes definiciones. ¿A qué mes se refiere este poema? De acuerdo a la lectura, las tardes de enero. ¿A qué mes se refiere? Ustedes van a analizar cada opción, que es febrero, enero o mayo, que está a simple vista, está fácil la respuesta de esta pregunta. ¿Qué sentimiento predomina en el texto de acuerdo a la lectura Las tardes de enero? ¿Qué sentimiento predomina en el texto? Alegría, tristeza, preocupación. Ustedes deben de elegir la opción correcta. 11. Analice el siguiente refrán y elija la opción correcta. La generosidad no precisa salario, se paga a sí misma. Van a elegir el el opcional correcto, y primero tienen que leer cada literal. A. Una persona generosa experimenta placer al dar y compartir sus bienes con los demás sin temor ni egoísmo. O la generosidad es la acción de compartir o dar sin esperar nada a cambio. Es un valor que asocia lo que es con la solidaridad. O C, todas las anteriores. Ustedes van a elegir cuál es el literal correcto. Bien, chicos, hasta ahí nos quedamos con el repaso del cuestionario. Recuerden que el restante de las preguntas las vamos a identificar el día, la clase que vamos a tener en el día, no recuerdo el día, pero en la próxima clase vamos a identificar las otras preguntas, ¿no? Igualmente se va a subir lo que son los cuestionarios para que ustedes lo puedan observar, puedan identificar cuál es la respuesta correcta que conlleva a cada pregunta. Bien, chicos. Recuerden también alguna pregunta, por favor, por medio de plataforma me indican que con gusto les voy a responder. No hay problema si ustedes me escriben y que con gusto yo les respondo. Bien, chicos, esta ha sido la clase de hoy. Que tengan una bonita tarde.